versículo 20. Romanos 3, del versículo 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a entonces ir viendo versículo por versículo con la ayuda de Dios en esta noche. Y entonces Pablo, con lo que ha venido diciendo en el capítulo 3, del versículo 1 al 8 que ya habíamos visto, él hace la pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo se incluye allí porque Pablo era judío, él era del pueblo de Israel, su ascendencia era judía. Es más, en Filipenses él dice de él mismo que fue circuncidado al 8º día, que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él dice ser hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Y fariseo era ser miembro de una secta religiosa de los judíos muy estricta. Y entonces por eso es que Pablo se incluye cuando él dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? Y ahora, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los judíos, ¿somos nosotros mejores que ellos? Se está refiriendo a los gentiles. Y quizás usted se acuerde que habíamos visto que en el capítulo 1 de Romanos, Pablo señala a los gentiles como culpables delante de Dios, como pecadores. Pero después vimos en el capítulo 2 que los judíos son culpables delante de él. Y ahora aquí en el capítulo 3 como que va a traer todo a un final, a una conclusión. Y la conclusión es: en ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos, ese es el capítulo 2, y a gentiles, ese es el capítulo 1. Y esta es la sentencia, el dictamen de Dios el juez, que todos están bajo pecado. Entonces es importante poder notar cómo es que los gentiles, con su inmoralidad, sus pecados de idolatría, de envidia, de enojo, de fornicación, como habíamos visto en el capítulo 1, culpables. Pero aún así los judíos, ¿verdad? En el capítulo 2 veíamos que a pesar de su religiosidad, a pesar de supuestamente seguir la ley, obedecer la ley, ellos eran iguales. Y entonces aquí Pablo es donde lo resume todo, y él enseña que todos están bajo pecado. Ahora, la idea aquí, hermanos, de que todos están bajo pecado es la idea de que el pecado es como un señor que está por encima del pecador. Es como un rey que domina, como un tirano que domina, que controla a la persona. Muchas veces la gente que aún no ha conocido a Cristo y que vive en el pecado, ellos piensan tener libertad. Ellos piensan, pues cuando yo quiera, yo voy a una fiesta. Cuando yo quiera, yo me emborracho.
y piensan que ellos así están haciendo lo que se les dé su regalada gana, como decimos. Pero realmente es todo lo contrario. Realmente la persona sin Cristo vive una vida de esclavitud, una vida de yugo, de estar bajo ese dominio, sobre ese control del pecado. La gente sin Cristo piensa poder controlar el pecado cuando realmente el pecado lo controla a uno. Y solamente es a través de el Señor Jesucristo que nosotros podemos morir al pecado. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos 6, que mediante la muerte de Jesucristo nosotros tenemos la capacidad, por medio de Él, de morir al pecado. O sea, de que el pecado ya no esté por encima de nosotros como un rey, como un señor. Y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, eso nos permite vivir una nueva vida, en la cual ya no nos vemos dominados por el pecado. El verdadero cristiano va a pecar, pero por accidente, pudiéramos decirlo así. Lo va a hacer inconscientemente. El cristiano nunca debe de pecar premeditadamente, o sea, planearlo, pensarlo. Esa es la manera de pensar del incrédulo. El creyente debería de hallarse sorpresivamente cometiendo el pecado, pero no debería de ser un hábito en su vida. La persona sin Cristo, en ese camino espacioso que lleva al infierno, vive habitualmente en el pecado porque el pecado le domina, el pecado está por encima de esa persona. Pero Dios quiera que si usted y yo ya hemos aceptado a Cristo, entendamos que en esta nueva vida nuestra obligación es santidad, es pureza, es apartarnos del pecado. Y si yo digo ser creyente, pero yo habitualmente soy una persona que es dado a la mentira, pues hay algo que no anda bien. ¿Seré que realmente no soy salvo? ¿O será que estoy muy, muy alejado del Señor? ¿O sería muy extraño que una persona dijera ser creyente en Cristo, pero viviera habitualmente en la fornicación? ¿Sí? No se puede. Y hemos visto cómo la salvación no es algo que se pierde, es eterna. Y entonces eso nos hace ver que si una persona dijo haber aceptado a Cristo, pero sigue viviendo en pecado, una cosa es cometer un pecado, otra cosa es vivir en ese pecado. Significa que no es que perdió la salvación, sino que quizás nunca la tuvo. Quizás no fue sincero, quizás fue una emoción, pero realmente nunca creyó en el Señor Jesucristo, porque la persona verdaderamente salva domina el pecado. Dice Pablo en 2 de Corintios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pablo dice en Romanos 3 que somos regenerados mediante el Espíritu Santo. Y entonces debe haber un cambio drástico en la vida de la persona. Ya no estamos bajo el pecado por medio de Jesucristo. Pero si usted aún no ha aceptado a Jesucristo, usted sí le aplica lo que dice aquí Pablo. El pecado está sobre usted. Y lo único que le puede sacar de ahí no es una religión, no son las buenas obras, no son las obras de la ley. Vamos a ver en el versículo 20. El único que le puede sacar bajo el pecado es el Señor Jesucristo. Su sangre fue derramada para sacarnos de esa esclavitud. Ahora yo quiero detenerme y decir algo. Yo escucho a veces a creyentes hablar de que todavía están viviendo bajo la maldición de pecados que cometieron sus padres o sus abuelos, porque toman lo que Dios dice en el Éxodo, que Dios va a castigar el pecado hasta la 3ª o la 4ª generación. Pero hermanos, eso era bajo la ley. Nosotros, recuerde, Romanos 6:14, estamos bajo la gracia. En la gracia, Dios no trabaja de esa manera. Dios no va a pedirle cuentas a un hijo o a un nieto por el pecado que cometió su padre o su abuelo. Otra cosa, si una persona es verdaderamente salva, no puede estar atado por ligaduras del diablo o de actividad diamónica. Un verdadero creyente, un brujo no puede hechizarle, ¿sí?
un brujo o un hechicero no puede hacerle estar bajo una atadura. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra libertad es completa. El diablo no puede ya meternos en una atadura. Por eso es que el Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre para poder redimirnos. La palabra redimir o redención significa comprar. Y cuando Cristo nos compra, cuando Cristo nos redime, nos saca de una vez y para siempre de la esclavitud para darnos libertad para siempre. Entonces, usted, si es verdadero hijo de Dios, no viva creyéndose las mentiras del diablo. No, pero es que tú siempre eras alcohólico. Y aunque tú dices haber aceptado a Cristo, tú tienes que seguir viviendo como alcohólico. No, esos son nomás susurros del diablo que quieren lastimarle, que quieren hacer que usted siga viviendo en ese ciclo vicioso del pecado. ¿Sí? Entonces el verdadero cristiano no está bajo el pecado, sino que puede vivir una vida en santidad y pureza. Ahora, del versículo 10, hermanos, al versículo 18, Pablo va a hacernos ver cómo el pecado nos ha afectado en gran manera. Pablo nos va a hacer ver cómo el pecado afecta nuestra condición delante de Dios. No hay justo. Pablo hace ver que afecta nuestro camino. Dice el 12, todos se desviaron. También vamos a ver cómo el pecado afecta nuestra boca, porque en el versículo 13 habla de nuestra garganta, de nuestra lengua, de nuestros labios. También el pecado afecta nuestros pies, versículo 15. En el 16 también habla de los pies, de nuestros caminos. 17 también del camino de paz. En el 18 habla de nuestros ojos. También se han visto afectados por el pecado. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo no sé qué tanto entienda usted lo mucho que el pecado le afecta en su ser. ¿Sabe? Pablo aquí nos hace ver que el pecado nos afecta de pies a cabeza. Y esto concuerda con lo que dice el profeta Isaías. Él dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces sí ve cómo el pecado, cuando no hemos aceptado a Cristo, nos contamina todo el ser, todo nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, o desde la cabeza hasta los pies. El pecado nos afecta en gran manera. Ahora, en estos versículos del 10 al versículo 18, el apóstol Pablo va a citar pasajes del Antiguo Testamento para comprobar lo que él está diciendo. Él va a citar 10 pasajes del Antiguo Testamento. La mayoría están en los Salmos y la menor parte está en el libro de Isaías. Entonces vamos a ir viendo estas frases, cómo es que Pablo va utilizando el Antiguo Testamento para basar lo que está diciendo. Yo quiero solamente detenerme ahí y aconsejarle, y también lo digo para mí mismo, que cuando hablemos con otras personas acerca del Evangelio, sería bueno adoptar la práctica del apóstol Pablo. ¿Qué hace Pablo? Lo que él va a decir lo basa en las Escrituras. Y entonces es bueno, en lo más que se pueda, cuando usted le diga algo a alguien acerca de la Biblia, que lo base en las Escrituras, para que la persona vea que ya no es su opinión o la mía, sino que usted o yo estamos presentándole lo que Dios dice en su palabra. Entonces no estoy diciendo que todas las palabras que salen de su boca al hablar con un vecino tienen que ser citas bíblicas, porque pues al menos yo no puedo memorizarme la Biblia tan fácilmente, pero en lo que más se pueda, sí pueda usted 2, 3 versículos, aunque sean cortitos o uno solo, pero que lo que usted diga sea en base a lo que diga las Escrituras. Así ya la persona no puede
discutir con lo que uno dice o debatir con lo que uno dice, ya tendrían que pues debatir con lo que dice Dios en su palabra, y se tienen que dar cuenta que se tienen que acatar a la autoridad de la palabra de Dios y no la nuestra. Entonces, como está escrito, dice el 10, y la primera frase que él va a citar: no hay justo ni aun uno. Y es más, las primeras frases del versículo 10, 11 y 12, Pablo está citando del Salmo 14, Salmo 14 del 1 al 3. De ahí él saca estas palabras, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver la primera: no hay justo ni aun uno. Justo tiene que ver en ser equitativo en nuestro carácter y en nuestra conducta. Justo tiene que ver con ser inocente, con ser santo. Y el dictamen de Dios el juez de toda la humanidad es: no hay justo ni aun uno. Eso lo hace a usted culpable y eso me hace a mí culpable delante de Dios. ¿Sí? Eso es esencial para entender el Evangelio. Entender que yo delante de Dios, si no he aceptado a Jesucristo, yo no soy justo. Yo no soy santo, yo no soy inocente, yo soy culpable. Y dice no solamente que no hay justo, pero ni aun uno. O sea, Dios podía mirar sobre la tierra y Dios no pudo encontrar a un solo justo. Eso obviamente no aplica a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que ha caminado aquí en esta tierra, que nació en este mundo, que sí fue justo. Él fue sin pecado. Pero aparte de Él, todos hemos sido declarados injustos por parte de Dios. Y en el versículo 11, Él dice también acerca de nosotros que no hay quien entienda. Ahora, si usted busca después el Salmo 14, ahí dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y aquí Pablo dice: no hay quien entienda. Y podemos pensar un momento en lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestro entendimiento. Aquí dice que no hay quien entienda. Por ejemplo, en 2 de Corintios 3:14, Pablo dice que el entendimiento de los judíos fue embotado. Y uno dice: ¿qué es el entendimiento embotado? Bueno, significa sencillamente cubierto. Y Pablo enseña que como el judío hasta hoy en día, en el 2020, puede leer la Biblia, pero hay un velo que cubre sus ojos. Y Dios puso esa cubierta como castigo por tanta incredulidad. Por tanto tiempo que Dios les dio oportunidad de convertirse a Él, de voltear a Él, de ir a Él, Dios dijo: está bien, yo voy a permitir que el Evangelio vaya a los gentiles, que se esparza por todo el mundo, que llegue hasta Magdalena, Pasco, pero yo voy a ponerle un velo a los judíos. Es posible que un judío pueda ser salvo. Muchos judíos, me imagino, aceptan a Cristo, pero la realidad de las cosas es muy difícil. El judío hasta hoy en día no cree que aún ha venido el Hijo de Dios. El que vino hace 2000 años lo consideran un falso maestro y por eso fue que lo clavaron a la cruz. Pero el judío tiene su entendimiento embotado o cubierto. 2 de Corintios 4:4, Pablo dice que el Dios de este siglo, o el Dios, y es con D minúscula, es el diablo, el Dios de este tiempo, ¿sí? Porque el diablo domina este tiempo. Él le robó a Dios el dominio que él debería de tener cuando Adán desobedeció comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El diablo es el Dios de este siglo, y Pablo dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Yo no sé si usted se ha preguntado a veces si ya ha aceptado a Crito,
¿por qué no lo acepté antes? ¿Por qué me costó tanto entender? Porque su entendimiento y el mío estaba cegado. Y fue hasta que creímos en Cristo que, como si fuera esa venda, fue quitada de nuestros ojos. Y nuestro entendimiento que estaba cegado, vimos la luz el evangelio de la luz de la gloria de Cristo. Y por eso es que a veces nos damos cuenta, ¿por qué no acepté a Cristo antes? Bueno, porque el diablo nos tenía cegados. Quizás usted tiene familiares que usted lleva mucho tiempo hablándoles del evangelio y usted se esfuerza y se esmera en poder compartirles el evangelio y no aceptan a Cristo, no entienden. ¿Sabe? Usted y yo podemos hacer esa obra, pero al final de cuentas Dios tiene que hacer la obra, porque la persona sin Cristo, su entendimiento está cegado. Efesios 4:18, nuestro entendimiento está oscurecido. Estamos en tinieblas. No podemos ver la luz porque el pecado genera que nuestro entendimiento esté oscurecido. Apague la luz en su recámara y trate de buscar las llaves que no puede encontrar. Pues, va a estar muy difícil. Y así es el pecador sin Cristo, su entendimiento está oscurecido. Hasta que llega Cristo a su vida, Él es la luz del mundo que le alumbra y así puede andar en la verdad. 1 Timoteo 6, nuestro entendimiento está corrompido. Nuestro entendimiento sin Cristo tiene la tendencia de cometer perversiones, pecado, perversidades, iniquidades. Y entonces Pablo aquí dice, no hay quien entienda. Y luego dice ahí, no hay quien busque a Dios. Ahora usted dice, pero hay miles de millones de personas que buscan a Dios. ¿Por qué dice aquí Pablo, por qué dice el Salmo 14 que no hay quien busque a Dios? Bueno, porque el hombre por sí solo no buscaría de Dios. Si fuera por nosotros mismos, nunca hubiéramos buscado a Dios. La única razón por la que usted y yo y muchos otros en el mundo hemos buscado a Dios es por Dios. Porque Él ha enviado su Santo Espíritu y su Espíritu es el que nos mueve, es el que nos hace llegar a entender que estamos necesitados de Dios. Pero si fuera por nosotros nunca hubiéramos conocido a Dios, nunca hubiéramos buscado a Dios. Pero gracias al Espíritu Santo que bajó el día de Pentecostés y ha estado aquí en la tierra desde ese día, y dice el Señor Jesucristo en Juan que Él convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. ¿Sí? ¿No ve? Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, usted y yo ni buscaríamos de Dios, ni hubiésemos podido aceptar al Señor Jesucristo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que predicamos el Evangelio, pero también no insistimos que la gente ahorita mismo acepte a Cristo. Tratamos de predicar con urgencia. O quizás usted se ha dado cuenta que evitamos que le digamos a alguien, repita esta oración. Bueno, porque nosotros vemos en las Escrituras que el Espíritu Santo es el que revela. Que la persona entienda, yo estoy mal, soy pecador y necesito aceptar al Señor Jesucristo. No hay quien busque a Dios. Por nuestra cuenta, usted y yo jamás hubiéramos buscado a Dios. ¿Sabe? Dios lo ha hecho tan sencillo, buscarlo a Él. Yo escucho a veces de algunas religiones, especialmente, pues realmente todas las religiones. En todas las religiones se comparte esto, que es muy complicado buscar de Dios. Por ejemplo, si no, en algunas religiones se enfatiza que uno hay que sufrir para poder llegar a Dios. Y viene lo que llaman algunos la Semana Santa. Y piensan que los que actúan como Jesucristo y son crucificados, ellos tienen ya ganada la salvación, porque sufrieron muchísimo. Luego nos vamos a las religiones de Asia, por ejemplo, y para poder agradar y para poder estar bien, uno tiene que tener una serie de conocimiento muy vasto y uno va pasando de nivel a nivel y nivel.
Esas son las religiones del hombre, que hacen que llegar a Dios sea sumamente complicado, cuando Dios lo ha hecho tan sencillo. La única cosa que necesitamos para poder buscar y encontrar a Dios es la fe. Una persona discapacitada no puede hacer una peregrinación, y entonces en la religión esa persona no tendría el cielo. Si el dinero fuera lo que nos lleva al cielo, entonces los pobres no podrían llegar al cielo. Si ve cómo la religión del hombre hace imposible que todos tengan una oportunidad. Pero sea uno discapacitado o tenga salud, sea uno pobre o rico, la Biblia enseña que a través de la fe es que podemos llegar a Dios. ¿Y quién no puede tener fe? Todos. Dice el escritor en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Fe, eso es todo. Para poder buscar de Dios y aceptar la salvación de Dios, lo único que necesitamos es una palabra de 2 letras, fe. Que Dios existe, que Él envió a su Hijo y que su Hijo hizo todo lo que yo necesito para ser salvo. Y Dios lo ha hecho tan sencillo que le busquemos. Dice el profeta Isaías, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Eso quiere decir esto, que Dios llama. Pero si la muerte le sorprende, Dios ya no va a poder llamarle. Si usted no acepta a Cristo después de la muerte, se va al infierno. Dios ya no puede llamarle allá a ese lugar. De ese lugar nadie puede buscar de Dios. Por eso es tan esencial que usted lo haga en vida. Y qué mejor que lo haga esta noche. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Ahora llegamos al Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaron. Nos pone a todos bajo una misma condición. Todos se desviaron. O sea, el pecado nos ha hecho apartarnos de la santidad de Dios y nos hace descarriarnos por un camino de pecado. ¿Sabe que Dios nos compara con un animal en la Biblia? No se vaya a ofender. Dios dice que somos como ovejas. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Usted sabe cómo es el gato. Yo no me llevo con los gatos. No me gustan, les tengo miedo y soy alérgico a los gatos. Entonces, no me regale un gato. El gato sí, no lo he hecho, para que no piense que yo soy tan malo a los gatos que lo he hecho, pero a los que lo han hecho. ¿Qué pasa cuando llevan a un gato lejos y lo tiran? Regresa, ¿verdad?, a la puerta de la casa. Pero la oveja no es así. La oveja va comiendo y puede estar a unos cuantos metros de su redil, de las demás ovejas y el pastor, y se pierde, se descarría fácilmente. Y la oveja no tiene esa capacidad como el gato o como el perro de poder regresar de donde era. Se descarría. Cristo contó una parábola donde un pastor tenía 100 ovejas y se le perdió una oveja. En esa parábola usted y yo somos esa oveja perdida. Y esa oveja se había alejado, así nosotros también nos hemos alejado de Dios. Se había descarriado, el pecado nos hace descarriarnos de la santidad de Dios. Pero Cristo es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en esa parábola el pastor por fin encuentra a la oveja, la rescata, la pone sobre sus hombros, regresa a casa y se goza con los suyos de que la oveja que estaba perdida ahora es hallada. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos quiere hallar mediante el Señor Jesucristo, porque dice Él, todos se desviaron.
Ahora la siguiente frase suena un poco dura, porque dice Dios, a una se hicieron inútiles. Suena un poco fuerte que la Biblia diga que el pecado nos ha hecho inútiles. No ve, quiero que se imagine un árbol frutal y un fruto. Aquí hay mucha granada. Una granada se cae al piso y nadie la recoge. ¿Qué pasa con esa granada? Se pudre. ¿Para qué sirve esa granada? Ya no sirve. Ya es inútil. Y así el pecado con nosotros. El pecado nos corrompe. El pecado nos hace que pues realmente no tengamos una función de provecho. No podemos glorificar a Dios si no hemos aceptado a Cristo, porque el pecado nos hace corrompernos. A eso se refiere cuando Pablo dice, a una se hicieron inútiles. Y otra vez va a resumir que este problema lo tenemos todos. Dice al final del 12, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo, no hay quien haga lo bueno. Judas Tadeo, no, dice, no hay quien haga lo bueno. Quizás muchos necesitan entender la Virgen María. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todo hombre, toda mujer nace con el problema del pecado. El único bueno fue el Señor Jesucristo. Pedro, tú estuviste con Cristo. ¿Qué nos dirías, Pedro, acerca de la pureza de Jesucristo? Pedro diría, Él no hizo pecado. Pablo, tú recibiste revelaciones de Jesucristo. Tú conociste a cristianos que estuvieron tú conociste a su medio hermano Jacobo. ¿Qué nos dirías tú de Jesucristo? Dice Pablo, Él no conoció pecado. Juan, tú estuviste recostado sobre el pecho de Jesucristo. Por 3 años y medio estuviste con Él, y quizás no hubo otro discípulo que disfrutó una intimidad tan cercana como tú, Juan. Juan diría, en Él no hay pecado. Él no hizo pecado. Él no conoció pecado. En Él no hay pecado. Gracias a Dios que el bueno fue a la cruz para morir por nosotros los malos, para que pudiéramos así tener la esperanza de la vida eterna. Ahora, del versículo 13, ya no estamos en el Salmo 14. Pablo, del Salmo 14 se va al Salmo número 5, y él va a hablar de cómo el pecado afecta nuestra boca. Fíjese lo mucho que el pecado afecta nuestra boca. Sepulcro abierto es su garganta. Caray. A mí no me gustaría ver un sepulcro que ya tiene tiempo la persona enterrada abierta. Imagínese el olor. Eso olería muy feo. Y Dios dice, el pecado nos hace que nuestra garganta sea a veces como un sepulcro abierto. Y sabe, Dios nos dice mucho en su palabra acerca de nuestra habla. A veces como creyentes no tenemos ese cuidado con nuestra manera de hablar. Y debería de haber un cambio muy, muy marcado entre cómo hablaba usted y yo antes de haber aceptado a Cristo y cómo hablamos ahora. En los días que se manejaban la carreta y a caballo iban, se dice que allá en Canadá o en Estados Unidos había un señor que era tan grosero que cuando aceptó a Cristo ni su propio caballo le entendía.
porque dejó de decir groserías. Y ya el caballo no le obedecía, porque era tan mal hablado que cuando aceptó a Cristo dejó de decir groserías y el caballo ya ni sabía por dónde jalar. Y es verdad, así debería de ser. Le voy a leer algunos versículos que nos hablan acerca de esto, porque creo que es importante que lo consideremos. No se pierda del pasaje de Romanos 3. Si quiere, anótelos y nomás escuche. Dice, por ejemplo, Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sabe? Las groserías sería un ejemplo, ¿sí? El cristiano debe de eliminar esas palabras de su vocabulario. Pero no solamente las groserías, también hay comentarios o chistes de doble sentido, ¿verdad? Que tienen insinuaciones que normalmente tiene que ver con lo que es sexual. Eso no debe de salir de la boca del cristiano. La otra vez, ya les comenté, veníamos de Oaxaca en el taxi y el programa de la radio no habían pasado ni 5 minutos y el locutor ya había dicho unas 3, 4 cosas que eran muy, muy incómodas a escuchar. El creyente ya no habla así. Pero también, por ejemplo, otros pasajes nos van a hacer ver groserías, chistes o comentarios de doble sentido. Pero, por ejemplo, dice Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La blanda respuesta. El cristiano ya no debería de buscar arreglar las cosas a gritos, a insultos, a amenazas. Es difícil, ¿verdad? Porque cuando lo hacen enojar a uno quiere responder y uno quiere poner a la persona en su lugar. Pero dice el consejo de Salomón es la blanda respuesta quita la ira. Ahora sí que cuente hasta 10 antes de decir algo. Y primero pensarlo bien y poder responder, no para agrandar el problema, sino para apaciguar el problema al dar una respuesta que no sea áspera. Yo mencioné el miércoles, porque veíamos en el Salmo 34 cómo David habla de ahí de nuestra lengua, y mencionaba lo que Santiago dice de la lengua. Usted puede leer más en casa sobre esto, pero dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, seamos prontos para oír, dice Santiago, tardos para hablar. Y así hay muchos otros versículos que pudiéramos leer, pero yo creo podemos dejarlo ahí con esos ejemplos. También el engaño, hermanos, la crítica, la calumnia, los chismes. Todo ese tipo de cosas deberían de ser eliminadas. Y por eso es que Dios dice que por causa del pecado sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. ¿Sí? Ya sea en el trabajo, siempre hablar con la verdad. En el matrimonio, aún más, la comunicación y no esconderse nada, hablarse la verdad los unos a los otros, en la congregación, en donde quiera que estemos. Que nuestra lengua no sea utilizada para el engaño. También habla fuerte, ya habló de que nuestra garganta puede ser como sepulcro abierto, pero ahora va a decir que veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. ¿Cuánto daño, verdad, podemos causar con un solo comentario que hacemos? Podemos destruir, podemos lastimar, podemos ofender. Puede ser como veneno de una serpiente que mata rápidamente a la persona. Dios nos libre de poder utilizar nuestra boca en ese sentido. Ahora,
en el 14 también va a hablar de la boca, pero en el 14 ya no estamos en el Salmo 5, ahora estamos en el Salmo 10. Y dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y si uno busca esa palabra maldición maldición significa una imprecación. ¿Qué es una imprecación? Bueno, imprecar es expresar vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. ¿Sí? Entonces, la maldición aquí es cuando le decimos a alguien, le deseamos a alguien lo peor. Eso también causa el pecado en nosotros. Su boca está llena de maldición, de amargura. Dice el Salmo 64:3, afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Entonces, si esto caracteriza a los incrédulos, esto no debería de caracterizar a nosotros los creyentes. Versículo 15, ahora vamos a los pies. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Por qué hay tanta muerte, tantos homicidios? El pecado. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Recuerde la enseñanza del Señor Jesucristo, de paso. Cristo enseñó que no hay que matar a alguien para ser homicida. Con el simple hecho de enojarme contra mi hermano, es como cometer el pecado del homicidio. Entonces hay que tener cuidado también con el enojo, el sentimiento que pudiéramos tener en contra de alguien. Y de paso, el versículo 15 ya entramos a Isaías. Ya dejamos los salmos. Pablo ahora va a citar Isaías 59, versículo 7. También lo cita en el versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto tiene la idea de destrucción, de ruina. Es la palabra que utilizaban para hablar de una fractura de hueso. Eso es lo que causa el pecado en la vida de la persona que no conoce a Dios. Quebranto, desventura, tiene que ver con calamidad, con miseria, con dificultad. Y usted piensa en cómo era su vida antes de Cristo y creo que pudiéramos estar de acuerdo con la descripción que da la Escritura. Quebranto, desventura hay en sus caminos. 17, no conocieron camino de paz. Y pensamos en cómo la persona que no es creyente en Cristo vive una vida de angustia, de una guerra espiritual interna. No puede estar quieto, dice el profeta. Es como la marea del mar, entra y sale, y así es la persona sin Cristo. No puede estar quieto porque no tiene paz. Cristo dijo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. Cristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y qué paz, ¿verdad?, recibimos en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Pero la persona que no es salva, dice aquí, no conocieron camino de paz. Y la última frase que va a dar, citando el Antiguo Testamento en el versículo 18, y ahora regresa a los Salmos, el Salmo 36, ahí cerca de donde estábamos el miércoles en el 34, pero dice el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces ya vio cómo el pecado afecta nuestro ser, nuestra boca, nuestros pies. Ahora habla de nuestros ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué una persona vive desenfrenada en el pecado? Porque no tiene temor de Dios. Es más, vive como si Dios no existiera. Y por eso es que al pecador se le hace fácil poder vivir habitualmente en el pecado. Pero para terminar, vamos a ver lo que Pablo concluye con estas frases que él ha citado de las Escrituras del Antiguo Pacto, versículos 19 y 20. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, nosotros ya no estamos bajo la ley, hermanos, en el sentido de que las 614 aproximadamente leyes que habían en la ley de Moisés, ¿sí? Eran 600 y pico de leyes, ya no estamos bajo esas leyes. Pero de los 10 mandamientos que estaban sobre las tablas de la ley, 9 de ellos se repiten en el Nuevo Testamento y por lo tanto esos 9 siguen vigentes el día de hoy.
¿Cuál será el mandamiento que ya no aplicaría para hoy en día, de los 10? Está, no tendrás dioses ajenos. ¿Ese será que aplica o no aplica? Pues claro, ¿verdad? No podemos, aunque estamos bajo la gracia, no podemos tener dioses ajenos. Número 2, no te harás imagen. El Nuevo Testamento habla de la idolatría. Ese todavía aplica. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. También aplica para nosotros. 4, guardarás el día de reposo. Ese es el que ya no aplica. Ya no estamos bajo la ley. Ya no guardamos el sábado. Por eso es que usted no peca en trabajar el día sábado. Por eso es que usted no peca en cocinar. La mujer judía no podía ni cocinar el día sábado. No podían prender fuego. Pero ya no estamos bajo la ley. En ese sentido. Esa era una ley ceremonial para Israel. Nosotros ya no nos regimos bajo esa ley. El 4º mandamiento es el que no aplica. Entonces, estamos aquí pensando en los mandamientos de las tablas de Moisés que todavía aplican para nosotros. A eso se refiere cuando dice, a todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El mundo quiere vivir como si Dios no existiera. El mundo quiere decirnos quién es Dios para decirnos que está mal el matrimonio igualitario. El mundo quiere decirnos quién es Dios para decirnos que la mujer no puede tener la libertad de abortar. No, sí tiene Dios la autoridad. Él es la autoridad moral. Y Él sí tiene la autoridad de determinar lo bueno y lo malo. Ya lo habíamos visto en los versículos anteriores, que por causa de que Dios es justo, Él puede determinar lo que es justo y lo que no, y lo que es injusto. Entonces Pablo dice, realmente el mundo tiene que cerrar su boca y tiene que poder quedar bajo el juicio de Dios, o sea, acatarse a Él. Y se acuerda que Pablo va a estar hablando acerca del tema de la justificación. Justificación es cuando Dios nos declara culpables por causa del pecado. Eso lo estamos viendo aquí. Pero vamos a ver en el capítulo 5 que Dios nos va a justificar. Cuando usted acepta a Cristo, Dios le justificó. Dios le declaró justo, ya no culpable. Sus pecados fueron perdonados por medio de Cristo y Dios nos da la justificación. Ahora, el gran dilema es cómo quedamos justos delante de Dios. Muchos piensan que es por las obras de la ley. Yo hago esto, yo hago aquello. Y piensan que están ganándose el cielo. No, fíjese lo que dice Pablo en el 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Muy claro. La justificación no es por obedecer la ley. No, dice Pablo. No lo dice aquí, pero lo hemos visto ya en este libro de Romanos. Y lo vamos a volver a encontrar en el capítulo 5 y el versículo 1, que la justificación es por fe. En el momento que yo creo en Cristo como mi Salvador, Dios me justifica. Pero no es por las obras de la ley. Y Pablo nos dice, ¿para qué fue dada la ley? Dice él las últimas palabras que leímos. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, que si yo pienso que la ley me lleva al cielo, yo estoy viendo la ley como una escalera. Yo cumplo y voy llegando, y voy llegando, y voy llegando. Pero Dios no dice que la ley es una escalera. Dios dice que la ley es un espejo. Y yo veo la ley y ¿qué veo en mí? Mi pecado. No ve, la persona que sinceramente se acerca a la Biblia no puede leer la Biblia y decir qué buena persona soy. Ya me van a salir alas. Y ya no voy a tener que caminar ni manejar, ya voy a poder flotar, porque no, una persona que sinceramente lee la Biblia, dice Dios, se da cuenta, le da conocimiento de su pecado. Así como usted se mira en el espejo en la mañana para asearse, le muestra sus impurezas, así es la ley de Dios. Otra vez,
No tendrás dioses ajenos. Y me doy cuenta. No, pues estoy mal. Ahora, usted dice, sí, pero yo nomás creo en un Dios. Sí, pero en ese mandamiento también lo quebrantaríamos si nosotros ponemos a algo o a alguien por encima de Dios. A veces la gente habla de que fulano de tal es mi ídolo. Es mi ídolo ese cantante o ese deportista. O una persona que viva para el dinero. Que sea codiciosa, que el dinero es lo mejor, lo más importante en su vida. Ya tiene a un Dios que no es el Dios del cielo. No tendrás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No ve, hermanos, el nombre de Dios es tan santo que cuando usted se machuca el dedo con una puerta y decimos, ¡ay Dios! Eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque es utilizar el nombre de Dios muy a la ligera. El nombre de Dios lo debemos de usar solamente cuando estamos hablando respetuosamente de Él. Entonces, cuando se le quemen los frijoles, no diga, ¡ay Dios! Y Él también no es Diosito, ¿sí? No hablemos de Él así, papito, Diosito. No, este es el Dios de la eternidad. Él es el Dios de gloria y de majestad, el Creador, el Dios infinito. Y hablar de Él como papito o Diosito es hacerlo pequeño. Yo sé que yo sé que no tenemos la intención de ser irrespetuosos y que lo vemos más como una manera de cariño, pero tenemos que seguir el mandato de Dios. No tomarás el nombre de Jehová. Otra manera en la que tomamos el nombre de Dios en vano. ¿No ves? Si yo aquí les muestro una cara y les digo y les hablo de la Biblia, pero yo en mi vida cotidiana no cumplo lo que estoy diciendo, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, en inglés decimos, de un lado de la boca hablamos de Dios y del otro lado de la boca no cumplimos lo que estamos enseñando. No, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Número 4, dijimos que no aplica. El 5, honra a tu padre y a tu madre. El 6, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. ¿Sí ve? ¿Cómo vemos la ley? Y vemos, somos culpables. El adulterio no hay que cometerlo físicamente. También Cristo enseñó que lo podemos cometer con nuestra mente. Número 8, no robarás. Número 9, no mentirás. Número 10, no codiciarás. Y entonces Pablo nos hace ver que la ley, lejos de justificarnos, nos hace ver que somos culpables. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios bendiga su palabra.